Aida Quilcué es senadora del partido MAIS. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Usted es lideresa indígena, pertenece al CRIC también. Sí. Es lideresa social y nos acompaña a las 8 de la noche, 29 minutos. Feliz noche. Muy buenas noches, saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Mire, estábamos hablando con Lucas de cálculos políticos porque finalmente, aunque el vicepresidente de Colombia tiene una sola función, que es reemplazar temporal o definitivamente, reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva, pues la necesidad que hay cuando uno está enfrentándose a una elección presidencial es la de sumar votos. Y entonces nos echamos para atrás, viendo el pasado, viendo el caso Gustavo Petro, Francia Márquez, que también es de su región del departamento del Cauca, representando además a la comunidad afro. Y Francia Márquez hace 4 años quedó de segunda en la consulta que ganó Gustavo Petro, Sí. ¿cierto? Una consulta que además tuvo más de 12 millones de votos, pues las 3 consultas, pero la de Gustavo Petro logró más de 6 millones de votos. Hoy, hablando de cálculos políticos. Bueno, y entonces Francia Márquez pues obtuvo un poco más de 700,000 votos que se sumaron al final a Gustavo Petro, que ganó la presidencia de Colombia. Pero hablando de esos cálculos, ¿cuál es su aporte político? ¿Cuántos votos tiene usted para ponerle a la campaña de Iván Cepeda? Diría que la trayectoria en el proceso que hemos venido construyendo, sobre todo en la participación política, tenemos una votación importante y sin duda lo demostraremos en este camino que hoy empezamos y que será definitivo y fundamental para el país. Sí, pero en ese orden de ideas, ¿usted tiene cómo sumarle votos a Cepeda? Claro que sí, porque está la votación indígena con mucho más fuerza, la votación étnica, los procesos sociales y el proceso de opinión que tenemos en el país. Yo creo que yo tengo que hablar sobre lo que ha sido mi trayectoria y de cara al país hemos recogido una opinión importante, no sobre mi imagen y solamente sobre mi figura, sino sobre el proceso que hemos encaminado. Senadora, ¿cómo fueron esas conversaciones estas últimas horas pues de esa decisión suya de aceptar finalmente la propuesta de Iván Cepeda de ser su fórmula vicepresidencial? Bueno, primero es muy importante decir que venimos de una trayectoria histórica y milenaria de los pueblos indígenas, pero también de los procesos sociales del país y de la sociedad civil. Seguramente ese fue uno de los puntos que él decidió. Y bueno, pues yo he aceptado para representar a nuestras comunidades indígenas, étnicas y todas las comunidades comunitarias de los procesos sociales y de cara al país, porque esta representación tiene que ver con el país, con quienes compartimos o no compartimos, pero lo más importante es que nuestro proyecto político es la construcción de ese país que se requiere para obtener la paz en Colombia. Claro, usted mencionó la palabra fundamental, obtener la paz en Colombia, paz. Pero eso es lo único que no se tiene, y menos en el departamento del Cauca del que usted viene, golpeado por la violencia. Hace algunas semanas incluso usted fue secuestrado por las disidencias de las FARC. ¿Cuál va a ser su posición? ¿Qué va a proponerle? ¿Qué le va a decir a Iván Cepeda, al candidato, para poder resolver ese tema muy delicado de orden público allí en el sur de Colombia? Bueno, mis propuestas no serán nada diferente a lo que han propuesto los procesos comunitarios y sociales en el departamento del Cauca, en el suroccidente y el país. Yo creo que la paz no se construye desde las ciudades, desde las oficinas. La paz se construye desde los territorios y ese tendrá que ser un camino para seguir consolidando. Si bien existe una situación sistemática en el departamento del Cauca, no es la primera vez.
Los pueblos indígenas hemos sido sometidos milenariamente a una violencia de exterminio físico y cultural, luego la guerra de los 50 años de las FARC, que luego desemboca a los acuerdos de paz, y hoy pues no es la excepción, pero yo creo que hay que seguir insistiendo en los diálogos, en el desescalamiento y en muchas maneras que hoy ha propuesto nuestras organizaciones y nuestras bases del Cauca y del país. Senadora, el gobierno del presidente Gustavo Petro, desde que llegó en 2022, pues empezó todos estos procesos de paz, todas estas negociaciones bajo el marco de la llamada paz total, que no salió bien. El hoy senador Iván Cepeda tiene como una de las banderas de su campaña continuar con estas negociaciones y seguir haciendo intentos por la paz en el país. ¿Cuál es su posición frente a este tema de las negociaciones de paz? Porque como usted pues lo decía y hemos visto, la violencia en el Cauca, en su territorio, pues ha estado compleja y está desbordada. No puede ser nada diferente a lo que han propuesto las organizaciones. Si bien la paz total no logró su objetivo total, también tengo que resaltar que fui presidenta de la Comisión de Paz y Posconflicto en el Senado de la República, el cual acompañé algunas iniciativas. Incluso en el Cauca hay algunas iniciativas territoriales de paz que pueden ser demostrativas en Nariño, por ejemplo, y me parece importante tenerlas en cuenta, de tal manera que si bien existe esta situación tan difícil, no quiere decir que le cerremos la puerta al diálogo, no quiere decir que le cerremos la puerta al desescalamiento en el marco de las transformaciones y en otras iniciativas que incluso las mismas comunidades han propuesto. Estamos hablando con Aida Quilhué, quien es senadora de la República y ahora fórmula la vicepresidencia de Iván Cepeda. Mire, usted como congresista, ¿cuál va a ser su posición frente a lo que ha propuesto el presidente Gustavo Petro y que planea mantener el candidato Cepeda? Una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Es o no es necesaria? ¿Usted la apoyaría o no? Como indígena y como en el marco de la representación étnica, yo diría que para el caso de los pueblos se daría en el caso de que afiancemos en los derechos constitucionales, porque tenemos unos derechos que realmente han sido conquistados y en ello no podríamos retroceder para el caso de los pueblos étnicos, pero para otros temas yo creo que se hace necesario avanzar, lo consensuaremos porque nada se podrá hacer, como lo ha dicho el mismo presidente Petro, sin el poder constituyente que es nuestros pueblos. Sí, pero para ser más claros, ¿usted apoyaría una Asamblea Nacional Constituyente? Digamos, usted habla de una serie de cambios para las comunidades indígenas, la representación, pero para nadie es un secreto que una constituyente pues es como abrir una caja de Pandora. El propio expresidente Juan Manuel Santos decía que uno sabe cómo arranca, pero no cómo termina. Yo creo que ahora nos tenemos que concentrar en la campaña y cuando avancemos pues lo iremos consolidando, porque yo vengo de un proceso comunitario y eso lo iremos construyendo con las comunidades si se hace necesario o no. Senadora, ¿cómo recibió usted justamente los resultados de ayer de la nueva conformación del Congreso de la República, el pacto histórico con cerca de 25 curules en Senado, cerca de 30 e incluso más en la Cámara de Representantes? En caso de ganar la presidencia y usted como vicepresidenta, ¿van a poder maniobrar en el nuevo Congreso que fue elegido ayer por los colombianos? Bueno, yo creo que esto también es de diálogo. Primero porque sabemos que en Colombia existen distintas miradas ideológicas, partidos políticos y que todos hacemos parte de un país. Sin embargo, hoy aplaudo con mucha fuerza cómo creció el progresismo, que el pueblo hoy está despertando, que el pueblo está de cara al país, y yo creo que eso nos da esa línea para seguir trabajando cómo puede ser esta transformación del país. Y bueno, yo creo que el diálogo y el debate son parte de la democracia y ahí estaremos para seguir debatiendo, porque con argumentos, con claridades y como lo ha hecho el mismo doctor Iván Cepeda, yo creo que no podemos llegar al odio, al extremo, sino debates con argumentos, y en esa también estoy yo, en esa apuesta.
Senadora, lo hablábamos con Silvia hace unos minutos y la votación del pacto histórico ayer, tanto en Cámara como en Senado, es una votación y un número importante. ¿Tiene usted una visión triunfalista? ¿Cree que estos resultados los acerca más a la Casa de Nariño? ¿Todavía falta mucho trabajo por hacer? Yo lo veo con mucho positivismo lo que fue los resultados de ayer. Creo que el pacto histórico se constituye la primera fuerza del país y eso nos da pues una gran esperanza para avanzar. ¿Cuál va a ser su papel en la presidencia de Iván Cepeda? Hemos visto vicepresidentes que no aportan mucho, ¿cierto? Hemos otros, no sé, se me ocurre Germán Vargas Lleras, por ejemplo, que tuvo unas funciones muy claras, pero en la Constitución lo único que hace el vicepresidente, como lo decíamos al comienzo, es reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o absoluta. En los últimos años hemos visto, Silvia, unos vicepresidentes más participativos dentro del gabinete. Sí. Marta Lucía Ramírez fue canciller, la hoy vicepresidenta Francia Márquez estuvo durante unos años como ministra de la Igualdad. Pero... Y mencionaba usted también al exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Pero ¿cuál va a ser su papel, senadora? Yo creo que más allá del papel que nos da la Constitución Política de Colombia como vicepresidenta, yo creo que también venimos de una construcción de la base social del país y podemos ser embajadores de nuestros pueblos, podemos ser embajadores del país en el marco de cómo podemos seguir consolidando este proyecto político y ese será mi papel. Me queda a mí tal vez, senadora, una última duda y es que ya lo decía usted es lideresa indígena, usted ha tenido un papel importante dentro de las comunidades del Cauca y en este gobierno, por ejemplo, el número de líderes sociales asesinados ha sido alto. ¿Cómo convencer a la gente de que esa paz total de la que venimos hablando a lo largo de esta entrevista que inicia el presidente Gustavo Petro al llegar al poder, que ya ha dicho Iván Cepeda que de llegar a la Casa de Nariño va a continuar como una de las banderas de su gobierno, pues sí vale la pena? Bueno, primero no necesito convencer a nuestros procesos sociales porque ellos ya están convencidos y ayer lo demostraron con la gran votación en el Congreso de la República. Y en segundo lugar, los asesinatos, sobre todo el exterminio físico y cultural, no es de ahora. A nosotros nos han exterminado pueblos enteros de manera milenaria y sin embargo hemos resistido, hemos luchado, hemos conquistado derechos de tal manera que esta vez no será la excepción y como le digo, el pueblo colombiano en su gran mayoría está convencida de este cambio y sobre ese cambio seguiremos caminando. Usted estará como congresista hasta el 20 de julio, pero sabremos quién va a ser el presidente de Colombia, si no el 31 de mayo, pues el 21 de junio. ¿Qué va a pasar con su curul? ¿Va a empezar en firme la campaña de la presidencia y al mismo tiempo va a ejercer como senadora o cómo va a funcionar este tema? Pues si fuera para renunciar, todos los candidatos tendrían que renunciar. Entonces, pues vamos a estar en la representación y haremos la campaña en el marco del ejercicio y el derecho constitucional que hoy nos da. 8:42 p.m. Es Aida Quilhué, senadora, pero ahora también la fórmula a la vicepresidencia de Iván Cepeda. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Bueno, muchas gracias. Feliz noche, 8:42.